yo quisiera, a lo mejor opinión suya, empezar por el dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Esa es una fusión del dolo y la culpa. Realmente es necesario en este tema del derecho sustantivo, es realmente útil. El dolo eventual parte del caso de Maracay o es el caso de Deto Vidal. Ilústrenos con el tema, profesor. Es un tema muy controversial, tomaste un tema muy controversial, muy amplio para comenzar esto, ¿no? Yo soy más o menos padre de la criatura, pero le voy a explicar un tanto el por qué. Esto del dolo eventual, generalmente uno lo hablaba en los pasillos, en las aulas, con los otros profesores de Derecho Penal, en todas las universidades, Universidad Santa María, Universidad Católica, Universidad Central. Y generalmente, bueno, era una conversación intelectual, académica, pero que no se aplicaba, ¿no? Es decir, la primera referencia fue la que hizo el maestro Alberto Arteaga en su manual de Derecho Penal, donde él dice, bueno, hay un dolo directo en la cual alguien quiere cometer un hecho antijurídico, va y se lo representa y lo comete. Y está también quien es responsable a título culposo, es decir, por vía de negligencia. Pero nos podemos encontrar con una categoría intermedia, donde alguien, a pesar que no estuvo en su orientación inicial el cometer un delito, sí se lo representó. Bueno, mientras eso quedara en el ámbito allí de lo académico, bueno, está bien. Y entonces yo era magistrado en la sala 4 de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, ¿no? Y le explico, llegó un caso allá en donde alguien manejaba una buseta, dio la vuelta en U, lo cual está absolutamente impedido por la ley de tránsito y el reglamento, y engarzó con la buseta, digamos, la buseta hacia los lados, hacia los laterales, engarzó a un señor que se encontraba hablando por teléfono. Y entonces, bueno, lo mató. Yo me fui por el librito, por lo tradicional, y como magistrado allí lo condené a la máxima pena por homicidio culposo, porque imagínate asumir que alguien hubiese querido matar a otro de esa forma un tanto rocambolesca, es decir, que la vuelta en U engarzara perfectamente donde está el otro hablando por el teléfono y se lo llevara. Oye, para eso toma un arma y lo mata, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui por el librito y lo condené a homicidio culposo. El Ministerio Público apeló y ello llegó a la Sala de Casación Penal. La Sala de Casación Penal en el año 2000, eso fue en diciembre de 2000, estaba integrada en ese momento por 3 magistrados, como es ahora, el doctor Angulo Fontivero, el doctor Pérez Perdomo y el doctor Jorge Rosell. Y me revocaron el fallo, pero fue una revocatoria no unánime, contó con un voto salvado. Y entonces dijo el ponente, el doctor Angulo Fontivero, que el dolo eventual era una categoría intermedia entre el dolo y la culpa. Es decir, era una culpa informada de dolo. Y entonces tomó el límite superior de la pena del homicidio culposo, se lo sumó al límite inferior de la pena del homicidio intencional, lo dividió entre 2 y ahí sacó una nueva pena. Ustedes dirán, bueno, Serpa estará restregándose en la herida porque le revocaron el fallo. No, es que está bien que me hayan revocado el fallo, pero ¿cómo me van a revocar el fallo con una categoría intermedia entre dolo y culpa y además invadiendo principios de legalidad, tomando una pena de otro delito? Bueno, por supuesto que eso contó con el voto salvado del doctor Jorge Rosell. El tema más nunca se trató, más nunca, hasta que ustedes a lo mejor podrán saber el famoso caso del nadador Rafael Vidal, nuestro campeón olímpico. Él venía cruzando en la subida hacia la Trinidad, hacia el Atillo, y venía este señor, Roberto Deto, manejando un vehículo Homer, no sé si, bueno, de muchas toneladas. Esto está comprobado en las actas, eso que está comprobado que tenía consumo alcohólico, tendría consumo de clorhidrato de cocaína, bueno, y en la bajada no frenó y se llevó y lo mató pues a Rafael Vidal. Bueno, ese caso llegó a un tribunal de primera instancia penal y lo condenaron a homicidio a título de dolo eventual. Pero no hicieron estas locuras de estar mezclando una pena de homicidio culposo con homicidio doloso. De una vez consideraron que era la pena del homicidio doloso. Eso llegó a una corte de apelaciones, recuerdo que la sala 8 de la Corte de Apelaciones de Caracas, y lo confirmó. Y jamás el tema llegó al Tribunal Supremo.
Y luego, muchos de ustedes a lo mejor conocerán el caso de Abengoa. Abengoa era una contratista de CanTV que estaba taladrando el piso en la regional del centro para instalar unos cables de fibra óptica y advirtiendo que allí estaban unas indicaciones de que había tubería de gas. Bueno, esto estalló y murieron 8 o 14 personas. Y entonces los tribunales penales sobreseyeron el caso, pero llegó a la sala de casación penal. Y la sala de casación penal, con ponencia del magistrado Julio Elías Mayaudón, condenó por dolo eventual. La fiscalía solicitó la revisión constitucional, la defensa solicitó la revisión constitucional y la sala constitucional revocó el fallo. No creyó en el dolo eventual. Hasta que llegamos al año 2009, en donde la sala de casación penal, de nuevo con el mismo esquema, en la cual alguien venía manejando una buseta en Maracay, no advirtió de que estaba sin luz, los pasajeros de adentro le gritaban, oye, vale, ten cuidado, anda sin luz. Oye, sí, el tipo que respondió, dicen los testigos, si compro luz, no puedo comer, así que esto no tiene faro, y atropelló a una señora y la mató. El mismo criterio mío del año 2000 lo aceptó la sala de casación penal y condenó por homicidio culposo, pero adoptó un problema de atipicidad, porque para la sala de casación penal en el año 2009 el dolo eventual no era típico. Bueno, ello llegó a la sala constitucional y la sala constitucional revisó ese fallo y aceptó el dolo eventual. Y a partir de la sentencia 490 del año 09 aceptó el dolo eventual. Dijo que había 3 tipos de dolo. Un dolo de primer grado, en la cual yo tengo la intención de matarte y lo hago. Un dolo de consecuencia necesaria o dolo de segundo grado, en donde yo quiero matar a alguien que está cercano a ti, pero yo sé que esa otra persona está cercana a ti. El ejemplo que utilizó la sala constitucional, bueno, lanza una granada por la ventana y termina matando el acompañante tuyo en lugar de ser tu persona. Y el dolo eventual, como dolo de tercer grado, afirmando que, bueno, que en el caso del dolo eventual, la representación asumió un dolo. Luego la sala de casación penal, con ponencia de Michael Moreno, aceptó que había dolo eventual también en lesiones. Es decir, ya estamos con dolo eventual en homicidio y dolo eventual en lesiones. Lo que faltaría por decidirse en algún caso es que hubiese dolo eventual en delitos contra la propiedad. Hoy, a estas alturas del partido 2022, yo sí creo en el dolo eventual, a pesar de que no lo creía en el año 2000, pero lo creo paradójicamente por una razón normativa. El 409 del Código Penal establece, el que define el homicidio culposo, dice, el juez va a graduar la culpabilidad. Es decir, no dice va a graduar la culpa, sino la culpabilidad. Si la culpabilidad está integrada por dolo y por culpa, en algún caso, ¿verdad? En un incumplimiento del objetivo de deber de cuidado, es tan extremo que esa graduación nos saldríamos una responsabilidad dolosa a una responsabilidad, perdón, de una culposa a una dolosa. Yo lo que digo, mi estimado Fermín, es que una cosa sí que es tan enreversada, con creación jurisprudencial, que no está como muy claro en la norma, debería hacerse como una especie de instrucción general, es decir, de llamado de atención, poner unas vallas para decirle a la gente, mire, tengan cuidado, porque antiguamente, sin ser abogado, uno dice, bueno, si yo te apunto a ti y te disparo y te mato, voy a tener una pena así de grande. Pero también, tú sabes que hay una expresión muy venezolana que dice, muerto en autopista no lo paga nadie, muerto en carretera no lo paga nadie. Cuidado, cuidado, porque ya hay ese criterio de la sala constitucional sobre la existencia del dolo eventual. Entonces debería hacerse, ¿verdad?, como una especie de campaña para, bueno, para tratar de enaltecer, es decir, procurar pues que el tema de la conducción vial, porque generalmente esto se hace en delitos viales, generalmente, ¿no? La cosa, por ejemplo, en el ejercicio de la profesión de la medicina no se ve tanto. Esto se ve más que todo es en conducción, con lo cual uno se preguntaría, en lugar de dolo eventual, sería una especie de dolo vial. Sería eso a grosso modo, mi estimado Fermín, porque el tema se la trae. Le agradezco mucho esta disertación en este primer tema controvertido, que es el dolo eventual. También estuve leyendo que le dicen dolo condicionado en otras latitudes, ¿no?
¿sí? Y se parece mucho a la culpa consciente. Los que son abogados y están ejerciendo, yo me imagino que cuando alguien lo están acusando por dolo eventual, lo primero que debe tener, ¿verdad?, en la mente es, uno, ubicarse por un tema de atipicidad, pero ya la cosa por ahí no marcha, porque como hay ese criterio de la Sala Constitucional, y dos, asumir, no, en lugar de dolo eventual, lo que hubo fue culpa consciente. ¿Cuál sería la diferencia? En la culpa consciente, yo me represento la posibilidad del resultado, al igual que en el dolo eventual. Pero hay un elemento distinto en el dolo eventual, en la culpa consciente, que es que yo me represento también la evitabilidad o la evitación, y no es inventado, es decir, sino que tantas veces yo lo he hecho que ahora creo que lo puedo nuevamente, yo creo que yo puedo sortear el asunto. Yo te voy a contar esta anécdota, ¿verdad? Tú sabes que yo fui juez ahí en la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, y ahí bajo el centro Simón Bolívar, en los túneles, ¿verdad?, está el estacionamiento de los jueces, de los que laboran en el Palacio de Justicia. Eso allí abajo, en esos túneles de la Avenida Bolívar, como quien viene del este hacia el centro, como del este para conectar con la Plaza Oliari, eso adentro lo llaman la vuelta de los jueces. ¿Cómo es eso? Bueno, que los jueces le da la flojera, algunos, ¿verdad?, de llegar hasta el final, hasta donde está la Plaza Oliari, dar la vuelta y regresarse, porque el estacionamiento es a mano derecha. Y entonces muchos, abusivamente, bueno, dan la vuelta adentro de tantas veces que se ha realizado. Imagínate tú, ¿qué pasaría si se atropella, si se lesiona a alguien? Bueno, está el tema de la llamada culpa consciente. La culpa consciente, sí. Mire, mi Madre, para cerrar el punto, que gracias, Madre, por acompañarnos acá, no podemos eso... crear un supuesto de hecho en la norma sustantiva penal. Bueno, lo creó la sala constitucional, pero abordó la sala constitucional afirmando que lo respaldaba el artículo 61 del Código Penal. Tú sabes que ese artículo 61 es el que se define como la presunción de culpabilidad dolosa. Tú me dirás, oye, pero qué locura es esta. Si hablamos de la presunción de inocencia, ¿cómo me vas a hablar de presunción de culpabilidad? Algo así como que el legislador en el artículo 61 del Código Penal estableció que el que comete un delito se presume que lo realiza de forma dolosa, porque el legislador no se va a colocar en esa ociosidad en cada uno de los... Una vez un conocido nuestro, el doctor Fernando Fernández, se puso a sacar la cuenta de cuántos delitos hay en el país, se puso a sacar la cuenta y le dio la bicoca de 1.200, 1.100 delitos. Entonces, en más de 97 leyes. En más de 97 leyes. Entonces, imagínate tú que el legislador se pusiera en cada una a colocarle la palabra intencional, intencional, intencional. Es decir, ya se asume en ese artículo 61 que lo hace de forma dolosa, porque cuando el legislador quiere otro tipo de responsabilidad, se toma la molestia de colocar negligencia, impericia, imprudencia, que son los delitos culposos. Que por cierto, la gente cree, no, mira, que la mitad de los delitos son dolosos y la otra mitad culposos. No. Es que los dedos de una mano a veces te sobran para decir cuáles son los delitos culposos en el país. Mira, el homicidio culposo, las lesiones culposas, ahí está la legitimación culposa de capitales, el peculado culposo, la que está en la LOPSIMAT, el accidente por condición laboral, y quizás 3 o 4 más. Tampoco es que son muchos. Entonces yo creo que el problema del dolo eventual se presentaría solamente en los supuestos que tiene una hechura culposa y una hechura dolosa, en la cual obviamente la brasa tiende a ir hacia la negligencia. Pues. Extraordinario, profesor. Mire, segundo punto controvertido, para ponerle un poquito ahora... Y saludos a tu mamá y saludos a la doctora, la gran criminóloga. Gracias, profesor. ¿Sala constitucional o tribunal constitucional? Gran punto, buen punto. Es un serio problema de arquitectura constitucional que está en nuestras constituciones. Es decir, en los demás países, casi todos los países tienen un tribunal constitucional o una sala constitucional aparte de la Corte Suprema. Entonces aquí integraron
en la Constitución, integraron esa sala constitucional formando parte del Tribunal Supremo. Es un serio problema de arquitectura constitucional que obviamente en una verdadera reforma de la Constitución, porque esto no surgiría por la vía de la enmienda, debería apartarse. Mira los problemas que esto trae. Te lo cuento, un problema, bueno, ya lo verás. Los altos funcionarios públicos, el enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos, ¿verdad? Lo que están descritos en el artículo 266 de la Constitución. El presidente de la República, numeral segundo, y los otros que están en el numeral tercero. Suponte tú que se enjuicia a un alto funcionario público y ese alto funcionario, ese enjuiciamiento, por ahora los 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en donde está la sala constitucional, entonces, bueno, conducen a una decisión o de sobreseimiento, de declarar improcedente el antejuicio de mérito o de condena. En sala plena, ¿no? En sala plena. En sala plena. En sala plena. Tú dirás, pero bueno, vale, cualquier hijo de vecino, cuando lo condenan en un tribunal de juicio, mira, le queda dos instancias. Le queda ir para una corte de apelaciones o le queda ir para la sala de casación penal. Y este no. Entonces, porque ese alto funcionario público no va a tener la posibilidad del derecho a la alzada, a apelar. Tú dirás, bueno, lo que pasa es que se supone, sin ironía mediante, ¿no?, que los que más saben de derecho penal están ahí en la sala de casación penal, que los que más saben de derecho civil están ahí en la sala de casación civil. Pero no es un problema de conocimiento, es un problema de recurso, de la posibilidad del recurso. Tú dirás, bueno, vale, para todo hay solución, para todo hay solución. Esa decisión dictada por la sala plena, le solicitamos la revisión a la sala constitucional. Y entonces en la sala constitucional, tú sabes que ahora está integrada por 5 magistrados. Suponte tú que de esos 5 magistrados, antes tenía 7, ahora tiene 5. Suponte tú que de esos 5 magistrados, vamos a suponer que tú y yo somos magistrados de la sala constitucional. Tú salvas el voto y yo salvo el voto. Están quedando 3. ¿Te das cuenta que 3 podrían revocarle la decisión a 20? Pero es que además nosotros 5 no deberíamos estar decidiendo nada, porque ya nosotros tomamos partido cuando decidimos en la sala plena. Para todo y solución, los suplentes, que nos convoquen a los suplentes. Suponte tú que son 5 suplentes. De esos 5 suplentes, 2 salvan el voto. Pero el asunto es peor. 3 suplentes le podrían revisar las decisiones a 20 titulares, lo cual es una verdadera locura. ¿Y por qué? Bueno, por la integración de la sala constitucional. Está pendiente, amigos míos, está pendiente un recurso de nulidad que yo interpuse ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Lo interpuse el 1 de junio. No sé si va a dormir el sueño eterno, porque yo discrepo mucho que si hay paridad de votación en la sala plena, la disparidad va a resolverse por el doble voto del presidente del Tribunal Supremo. Y para mí eso es un sinsentido, porque ese presidente del Tribunal Supremo no tiene un doble criterio, tiene un solo criterio, y por un solo criterio va a tener 2 votos. Mira, yo saqué la cuenta, Fermín, de los tribunales supremos en el mundo entero. 116 naciones tienen una conformación impar del Supremo, ¿ok? Y en la historia de Venezuela, en 16 constituciones hemos tenido una conformación impar de la sala plena. Fíjate que esa sala plena es muy importante, ¿verdad? No solamente para resolver los temas de conflictos de competencia, sino para resolver nada menos y nada más que la solicitud de antejuicio de mérito frente a altos funcionarios públicos. El año pasado tú sabes que se hizo un acuerdo entre la Corte Penal Internacional y el gobierno venezolano para decir que el gobierno venezolano va a asumir la complementariedad, va a asumir el enjuiciamiento. Bueno, pero suponte tú que llegue el enjuiciamiento a una sala plena y 10 estén en desacuerdo y 10 estén de acuerdo. ¿Cómo se resuelve el asunto? Con el doble voto del presidente del Tribunal Supremo, un verdadero sinsentido. Bueno, excelente punto, profesor.
este debate de sala constitucional versus tribunal constitucional, esta arquitectura constitucional, como usted la llamó, que bien vale la pena revisarla, debatirla y acudir al derecho comparado de países, bueno, con más historia, ¿no? Mire, efecto Sí. suspensivo, otro tema controvertido, efecto suspensivo, la reforma del 2021. ¿Qué precedentes conoce usted del efecto suspensivo? ¿Cuál es doctrinariamente la razón de ser? Háblenos usted, apreciado profesor, sobre el efecto Te suspensivo. voy a, te voy a decir, Fermín, no tienes más sencillo. Bueno, Oye, el efecto suspensivo es un tema un poco para que los que a lo mejor no saben de qué trata el asunto es el siguiente. Viene alguien y lo presentan penalmente en una audiencia de imputación. Y entonces viene el juez de control, ¿verdad? E indica, no, esos elementos no sustentan tu imputación, no sustentan tu privación de libertad. Y entonces te concedo la libertad. El hombre va saliendo y lo agarran por aquí por el saco, ¿verdad? Lo agarran, ¿para dónde vas tú, pajarito? Porque viene el fiscal y dice la palabra mágica, apelo, verbaliza y dice apelo, y esa apelación verbalizada conduce a un detente de la libertad, ya decretada por el juez, ¿ok? Es decir, es increíble. la suspensión de una libertad que ya ha sido decidida por un juez analizando elementos de convicción. Bueno, esto ha estado presente en las diferentes reformas del Código Orgánico Procesal Penal. La verdad es que en la anterior, la del año 2012, era terrible la manera como se concebía el asunto, y ahora en esta reforma, la del año 2021, se tocó ese tema del efecto suspensivo. Por ejemplo, antiguamente, 2012, se decía que frente a una sentencia absolutoria, imagínate tú, absolutoria en un tribunal de juicio, tú sabes que el proceso penal, mi estimado, es como las esclusas de los diques allá en Panamá, por ejemplo, están los diques del canal en donde va pasando una esclusa, la fase preparatoria, va pasando la otra, la intermedia, y luego llegamos al juicio. Se supone que ya esto ha sido bien analizado y entonces llegamos al juicio. Y en el juicio se dicta la sentencia absolutoria. En el código anterior, el reformado, se daba el efecto suspensivo frente a la absolutoria, un verdadero sinsentido. Menos mal que en esta reforma ello se eliminó, es decir, se eliminó el efecto suspensivo de la sentencia absolutoria o de sobreseimiento en juicio, pero se mantuvo el efecto suspensivo en fase intermedia. Es decir, que si en la audiencia preliminar se concede el efecto de libertad, porque acuérdate que en la fase intermedia no puede haber absolución, solamente absuelve el tribunal de juicio, pero pudiera haber sobreseimiento. Entonces se dicta un sobreseimiento porque se declara con lugar la excepción o porque el juez lo dicta oficiosamente. Entonces, se dio el efecto suspensivo solamente frente a esas decisiones de fase intermedia y frente a determinados delitos. No a todos los delitos, sino los delitos de mayor significación que están ubicados allí en ese artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal. Mi criterio, ojalá sea compartido, es que siendo que esta reforma ocurrió en el artículo 430 y el artículo 430 define los principios de los recursos, los principios están por encima de las hipótesis. Y al definir en ese principio que la excepción para no conceder la libertad es solamente en fase intermedia, no estaría arropando también a la suspensión en audiencia de imputación. Pero además, déjame decirte algo. Ese artículo 374 que establece el efecto suspensivo en audiencia de imputación está en el procedimiento por delito abreviado, es decir, por flagrancia. Por lo tanto, mal se podría dar el efecto suspensivo en audiencia de imputación si esto se inició de una forma distinta a la flagrancia, si esto se inició por el conocimiento oficioso, por la denuncia de la querella. Y además, la defensa, ojo avisor, esperando ahí el bate. ¿Qué quiero yo decir?
el fiscal tendría que en la audiencia de imputación decir: solicito se califique el procedimiento abreviado por flagrancia para que se dé la posibilidad del efecto suspensivo del artículo 374. Porque si el fiscal no lo dice y si el fiscal quiere que se adopte el procedimiento ordinario, no estaríamos el efecto suspensivo dentro del procedimiento abreviado y no lo está en el procedimiento ordinario. Y por lo tanto no debe concederse dicho efecto suspensivo. Mira, la mala historia es que la Sala de Casación Penal, una vez, con ponencia de la doctora Blanca Mármol, dijo que esto afectaba la Constitución, laceraba la Constitución porque laceraba el último numeral del artículo 44, del numeral 5 del artículo 44, en donde se dice que una vez otorgada la libertad, una vez dictada ¿cómo se llama? La excarcelación, no podría haber una encarcelación. Sala de Casación, pero la historia mala es que 2 veces el tema se ha llevado a la Sala Constitucional y ha validado la constitucionalidad de dicho efecto suspensivo, pero lo hizo antes de la reforma de septiembre de 2021. Es decir, ese criterio de la Sala Constitucional validando el efecto suspensivo no es posterior a septiembre de 2021, posterior a la reforma, a la vigente. Por lo tanto, esperamos, es decir, el peor trabajo es el que no se hace. Es decir, debería solicitarse ante la Sala Constitucional, una vez más, que se conceda la nulidad de ese artículo 374, habida cuenta la reforma que se hizo en septiembre de 2021. Bueno, profesor Ángel Zerpa Aponte, aprovechando que son las 8:31 y que estamos a mitad de camino en estos 7 temas controvertidos. Bueno, me faltan 4. Sí, indicarle a los que se están uniendo que estamos en la 22ª tertulia, auspiciada por el Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la Universidad de Santa María, hoy con el profesor, conferencista, escritor, abogado penalista, el doctor Ángel Zerpa Aponte. Ya hemos tratado sobre el dolo eventual, ya hemos hablado sobre Sala Constitucional versus Tribunal Constitucional, también tocamos el tema del efecto suspensivo y vamos a hablar de un tema que voy a hacer todo lo posible por plantearlo de la mejor manera, el tema de los delitos contemplados en la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. La pregunta que le hago, profesor Zerpa, ¿era necesario crear tribunales especiales, una jurisdicción especial para los delitos contemplados en esta ley orgánica? ¿No bastaba con los tribunales ordinarios que pudieran también abrogarse el conocimiento de estos tipos delictuales? ¿No es un poco un populismo judicial? También este tema de delitos conexos entre delitos comunes y los delitos de violencia, y ahora con la sentencia de Sala Constitucional donde los delitos, haber delitos conexos, el conocimiento tiene que ser de los tribunales de violencia. ¿Qué opinión le merece esto? Porque en la década de los 90 tuvimos la jurisdicción especial bancaria. Uno de mis primeros casos como abogado, bisoño, fue ante el Tribunal Quinto Bancario, con el caso del Banco Latino. Entonces, cada vez que surge una emergencia en el país, entonces tenemos una jurisdicción bancaria, una jurisdicción de antiterrorismo, una jurisdicción de delitos contra la mujer, o es sano. ¿Qué nos puede orientar usted con su sapiencia, su conocimiento? Acuérdate que también hubo un tribunal superior de salvaguarda del patrimonio público, ¿verdad? Ok. Fíjate que lo que pasa con la jurisdicción de violencia de género es que Venezuela, de alguna forma, está vinculada a tratados internacionales. Creo que el tratado, la Convención de Belén do Pará de protección de los derechos de la mujer,
obligaba de alguna forma a tomar mecanismos. Pero fíjate que muchos países han suscrito ese tratado, lo han ratificado y no han creado una jurisdicción especial. Lo que han hecho es de alguna forma tipificar, asumir una mayor penalidad frente a determinados delitos, al femicidio fundamentalmente. Y en Venezuela se creó una jurisdicción especial. Lo primero que tú me podrías preguntar, o alguien podría preguntar, mira, vale, yo conozco el indubio pro reo, artículo 24, yo conozco el indubio pro operario, artículo 89, yo conozco el interés superior del niño, artículo 78, pero yo no conozco en la Constitución un indubio pro fémina o un indubio pro femini. Ahí no se estaría de alguna forma violentando la igualdad ciudadana ante la ley, artículo 21 de la Constitución. Ese artículo 21 le sigue el 22. Y el 22 establece un artículo de muy vieja data en el ámbito del constitucionalismo venezolano, y que también está en la Constitución de los Estados Unidos, que establece creo que es la cláusula 14 o la 7 de la Constitución norteamericana, indica que los derechos fundamentales que son inherentes al ser existen independientemente de su positivización, de su consagración positiva, cuando son inherentes al ser. Bueno, uno pudiera decir, es que hay tantos años, ¿verdad?, de historia, de iniquidad frente a la mujer, con decirte que hay un delito, menos mal que la Sala Constitucional lo eliminó, que lo anuló, que es el delito de adulterio, el Código Penal, que solamente lo podía cometer la mujer. El hombre era responsable cuando era cómplice necesario del delito de adulterio. Hay uno por allí en ese Código Penal, ¿verdad?, que se llama seducción con promesa matrimonial. Entonces, es solamente la víctima quien tenga hasta 21 años de edad, y entonces se dice que es responsable siempre que la víctima sea reconocidamente honesta, con lo cual hay una iniquidad allí. Bueno, y se crea una ley compleja, que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Digo que es compleja no porque sea difícil, sino porque tiene un aspecto sustantivo, es decir, crea delitos, y también tiene un aspecto procedimental, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjate, hay varias cosas que hay que asumir frente a esa ley. No existe un indubio pro fémina para la apreciación de la prueba. Es decir, la prueba tanto de los delitos ordinarios como los delitos de violencia tienen que ser apreciadas por la vía de la sana crítica, utilizando lógica, experiencia y ciencia. Es decir, mal estaría concebido que la prueba que sea aportada por la mujer tiene mayor valor que la prueba aportada por el hombre. Eso no está, ¿ok? Hay otra cosa que se diferencia, que es el tema de la flagrancia. En los delitos de violencia de género, porque ella siempre es la violentada frente al hombre que es el violentante, a ella se le permite que pueda acudir ante un organismo de peritaje, y luego que se da el peritaje, la conclusión, decir que eso es flagrancia. Yo humildemente difiero de ese criterio, porque obviamente flagrancia no puede ser. Es decir, no hay en la contemporaneidad de la violencia. Y no es porque no exista otra posibilidad de la aprehensión del violentante. Puede solicitarse la llamada orden de aprehensión, pero flagrancia como tal no hay. Ahora bien, hay mucha historia, hay mucha iniquidad frente a todo esto, y por ello es que de alguna forma se ha asumido como una especie de débil jurídico en este caso. Fíjate que acaba de salir una sentencia de la Sala Constitucional que indica, ya los violadores con todo el peso de la ley, pero fíjate que indica que cuando se trate de abuso sexual con penetración, siempre deberá dictarse una privativa de libertad. Y entonces muchos se preguntarán, oye, y entonces en la reforma del COP en el 2021, en la cual se eliminó el parágrafo primero del artículo 237, que hablaba de la privativa a los que superaran a los 10 años, eso quedó en letra muerta. Bueno, hay una valoración por parte de la Sala Constitucional del especial tipo de delito. Yo lo que creo es que los jueces del ámbito de la jurisdicción de violencia de género tienen que entender también de alguna forma que así como existe la violencia de género,
hay que no dejarse llevar por falsas concepciones con respecto al tema de la apreciación de la prueba o con respecto a la iniquidad mayor, que es acoger la violencia de género como un mecanismo para hacerse patrimonialmente de bienes. Y esto sí es muy inadecuado. Fermín, te doy un ejemplo. Está el delito de violencia patrimonial, que está descrito en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. El violentante es un hombre y la violentada es una mujer. Pero ¿qué pasaría en sentido contrario? ¿Qué pasaría dentro de una comunidad concubinaria, dentro de una comunidad sucesoral o dentro de una comunidad matrimonial en donde la mujer está disponiendo de un bien que solamente debe administrar y que forma parte de la comunidad? Pues mira, no sería sancionada porque sale la 481, 482 del Código Penal, en donde no puede haber delitos entre cónyuges que... Entonces hay un tema allí importante de desigualdad. Y finalmente, ¿tú sabes quiénes son más perjudicadas a veces? Las propias mujeres. ¿Por qué? Las viejitas. Te hago este relato, las viejitas, o sea, las señoras que en buena lid, ¿verdad? Compraron casas, compraron apartamentos, y entonces tienen un hijo medio manganzón, y entonces ese hijo se pone a vivir con una dama, y entonces se pone a vivir con una dama y empieza este señor a asumir violencia. Y entonces en el apartamiento, para que se vaya del hogar, también se incluiría a la propia mamá, a la propia dueña del propio bien. Entonces, esto ha traído no pocos problemas de iniquidad en materia patrimonial. Yo lo que indico es que debe haber mucho criterio, ¿verdad? Debe haber mucha templanza en la adopción de la jurisdicción de violencia de género. Por ejemplo, preguntas que habría que responderse. En el caso del femicidio, entonces, el homicidio calificado en la cual se mataba a la mamá o se mataba a la hija, esto se desplaza por la vía del femicidio porque hay una relación de afectividad. No sería hombre-mujer, pero hay una relación de afectividad parental. Bueno, vamos a dejar tiempo para la demás pregunta. Para analizar este tema, quería hablarles sobre la sentencia 384 del 25 de julio. El tema de la acusación tardía no invalida la acusación del Ministerio Público en este tema de violencia, así como también la no obligación de la libertad del imputado vencido el lapso más la prórroga por parte del Ministerio Público sin que presente acusación. No estamos ahí cayendo en un populismo procesal. Más que un populismo, yo creo que estamos cayendo en desigualdades procesales, en iniquidades procesales, desigualdades procesales, porque es que, un poco para explicar, resulta que del librito, en el código, se estableció que si el fiscal acusa, entonces puede la víctima presentar también la acusación particular propia. Pero surgió una sentencia, la 902 del año 2018, diciembre de 2018, de la Sala Constitucional, en donde indica que si el fiscal solicita el sobreseimiento o decreta el archivo fiscal o no presenta ningún acto conclusivo en todos los delitos, no solamente violencia de género, en todos los delitos, la víctima puede presentar su acusación particular propia. Entonces, ¿cómo es posible que se permita esa posibilidad que surge en esa sentencia cuando a la propia víctima se le ha dado la posibilidad de presentar su acusación particular propia? Por cierto, que esto no es muy bueno, Fermín, porque esto es aceptar hacer una especie de justicia penal contenciosa, asumir una justicia penal entre contendientes, como en el ámbito del derecho civil, ¿verdad? Donde está el tema de ultrapetita, siltrapetita, extrapetita. Es decir, es el propio reconocimiento que el Estado no puede hacerse frente para imputar, para llevar a cabo el procesamiento de delitos de acción pública, y entonces que sea la víctima la que lo haga. Malo, terrible esto, porque todos sabemos que, bueno, en el procesamiento de causas penales nos vamos a encontrar con expertos, nos vamos a encontrar con peritos. Por cierto, mi estimado, que la otra vez públicamente te hice una invitación, y esto vamos a pensarlo. Mira el ejemplo que hay en Chile, en donde existe un instituto de peritaje que no solamente le trabaja
al Ministerio Público, sino que también le trabaja a la defensa. Un instituto que pueda tener psicólogos, expertos y que se pueda solicitar peritaje. Mira, esto económicamente es muy interesante, Fermín. Profesor, le doy una primicia. Ajá. Como universidad, la Universidad de Santa María, el Consejo de Facultad aprobó la creación del Instituto de Peritaje. Magnífico. Y fue aprobado por el Consejo Universitario. Vamos a esperar que, aplausos, que se haga público. Aplausos. Es decir, sus palabras tuvieron eco. Ah, qué bueno, qué bueno. Primicia, pues muy bueno. Por ahí el decano José Antonio Bombicini lo impulsó, se aprobó en Consejo de Facultad y en Consejo Universitario, y es nos pone a la vanguardia universitaria. Ya lo veo. Muy bueno, muy bueno. Buena noticia. Profesor Ángel Serpa Ponte. Se dice que más del 80% de los procesos penales en los Estados Unidos de América no llegan a juicio. ¿Cómo podemos motorizar, mejorar, profundizar los mecanismos de autocomposición procesal en el ámbito jurídico penal, el tema del arbitraje, el tema de la conciliación, mecanismos de resolución de conflictos, cómo ampliar el tema de acuerdos reparatorios? ¿Qué opinión le merece doctrinariamente este tema? ¿Cómo lograr que más conflictos puedan resolverse entre las partes con arbitraje o por otros mecanismos? ¿Cómo pudiéramos ser más eficientes desde la ciencia del derecho, desde el ámbito jurídico penal patrio? Gracias. Mira, la justicia norteamericana tiene un fuerte contenido utilitarista. Esto hay que visualizarlo, de lo cual no es muy ganada la justicia continental, en donde pareciera que todo tiene que haber una pelea, una contención, y que el tema de la negociación está como muy vedada. Fíjate los casos que se están dando ahorita, en los cuales Venezuela de alguna forma está involucrada, de gente que se va para los Estados Unidos y entonces plantean una negociación y quizás le deja un amargo sabor a alguna gente. No, pero es que eso es precisamente lo importante: justicia de autocomposición, homologación, inclusive en delitos de mucha significación, en donde no podría estar, por ejemplo, el homicidio serial o el homicidio de primer grado, pero en muchos otros sí, ¿ok? Nuestra Constitución no está muy lejano a ello. Ahí lo establece el 254 de la Constitución, la posibilidad de autocomposición, de homologación. Fíjate, Fermín, uno dice que esto se llama derecho penal, derecho criminal, pero en realidad quien se ve perjudicada es la víctima. Y entonces, ¿por qué esto no se llama derecho victimal? Por fin, con el Código Orgánico Procesal Penal, de alguna forma, se está tomando en cuenta a la víctima. Fíjate que el 30 de la Constitución establece que el poder público ha de velar para la sanción y la reparación. En determinados casos, alguna víctima dirá, ¿qué me importa a mí la sanción que se le vaya a imponer? A mí lo que me importa más es la reparación. De alguna forma, el Código Penal nunca lo hizo, pero sí lo está haciendo el Código Orgánico. Cuando existe el acuerdo reparatorio, por ejemplo, artículo 41, 42 del COP, la suspensión condicional del proceso, el propio artículo 43 y siguiente, y algunas decisiones de la Sala Constitucional. Te explico. Por ejemplo, ocurre la prescripción, y entonces la prescripción, por el transcurso del tiempo, ha logrado extinguir la acción penal, murió tu derecho. Pero fíjate que la Sala Constitucional, y mucha gente critica ese fallo, pero de alguna forma hay que verlo en un sentido positivo, la Sala Constitucional ha dicho que cuando se dicte un sobreseimiento por prescripción, igualmente el juez está en la obligación de decir si el hecho se cometió, si allí lo realizó el acusado, aunque al final no vaya a ser condenado. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, porque así como existen los tribunales penales en la esquina de Cruz Verde, ahí te espera en la bajadita, ahí en la esquina ¿cómo se llama? Del Palacio de Justicia Civil, los tribunales civiles, la posibilidad de la acción civil derivado de hecho ilícito penal, 1185 del Código Civil. Hay hasta decisiones de la Sala Constitucional que ha indicado,
que en el caso de la admisión de los hechos para la suspensión condicional del proceso, ya eso legitima la posibilidad de la acción civil, ¿verdad? En sede civil, porque evidentemente no podría ser en sede penal, porque para que fuera en sede penal se requiere una sentencia condenatoria, un título monitorio, líquido, exigible, y no una sentencia civil. A mí me parece que estos mecanismos de autocomposición, de homologación, son sumamente interesantes y son sumamente válidos porque por fin alguien se acuerda de la víctima. Hay un ejemplo. Ahí está en el acuerdo reparatorio y en la suspensión condicional que dice, ajá, cuidado si el que cumplió el acuerdo reparatorio en los últimos 3 años también lo ha cumplido. Vamos a suponer que así fue, ¿ok? Vamos a suponer que así fue y en realidad todos los que me están escuchando saben que el Tribunal Supremo no tiene un registro en alguna parte de los que han cumplido acuerdos reparatorios. Pero tú sabes que hay un deporte en Venezuela muy que echa dedo, pues, el chismerío. Entonces viene alguien y dice, mira, vale, cumplió este acuerdo reparatorio, pero hace un mes también se acogió un acuerdo reparatorio. Vamos a suponer que así sea. ¿Se va a anular el nuevo acuerdo reparatorio? Lo más importante no es precisamente cumplir frente a la víctima. Por ejemplo, hay normas como el Código Orgánico Tributario que establece que frente a los delitos tributarios es perfectamente posible el acuerdo reparatorio, porque es mucho más proclive el tema de la utilidad, ¿verdad?, que se puede asumir desde un ámbito patrimonial. Ojo, pero con esto tampoco estoy impulsando el pago de lo indebido. Si realmente no se ha cometido un delito, más la víctima podría estar presionando a un victimario para que le pague lo que no le debe. El buen entendido derecho victimal que usted señaló, ¿no? Profesor. Y que en la criminología, que tú de eso sabes mucho más que yo, o sabes definitivamente, porque yo en la criminología tengo que asistir a tus clases. Hay hasta una corriente que se llama la victimología, que ha salido inclusive, que tiene patas propias, pues pies propios, ha salido con su propia tendencia. Sí, incluyendo esa victimología progresista, que se podrá hablar en otro momento. Mire, vamos a seguir exprimiéndolo, profesor Serpa, sus conocimientos. Estamos ante la necesidad de ir a un juicio. ¿Hacia dónde debemos apuntar en un futuro? Tribunales unipersonales con el juez profesional, tribunales colegiados con 3 jueces profesionales, ir al juez profesional con 2 escabinos, es decir, 2 legos del derecho, o irnos a un sistema de jurados de una vez. ¿Hacia dónde debemos apuntar en un futuro, Patrio, en este proceso penal? ¿Hacia dónde? Mira, tú sabes que yo soy un firme creyente de la participación ciudadana y para mí eso fue realmente lastimoso, que en las reformas del Código Orgánico Procesal Penal ocurrió ese deslave en materia de participación ciudadana. Primero se eliminó el jurado y después los escabinos. Tú sabes que yo estoy metido en grupos vinculados a lo penal y me mandan algunos alumnos extractos de película, ¿verdad?, donde yo con sana envidia veo que allí está el jurado trabajando, ¿verdad? El jurado. Oye, qué bonito sería que volviéramos a un sistema de participación ciudadana. Realmente los problemas de participación ciudadana fueron problemas de disfuncionalidades, pero no era un problema del propio esquema como tal, ¿verdad? Tú sabes que se dice que Venezuela, la clase política, por lo menos la clase política que está gobernando, que dice que es un país socialista, etcétera. Bueno, ¿qué mejor muestra del pueblo formando parte del acto de administrar justicia que ese pueblo integrando los tribunales, ¿okay?, como en jurado o en tribunales mixtos? Yo soy un firme creyente de la participación ciudadana. Mira, cuando estaba la participación ciudadana, a veces, mi estimado Fermín, uno veía que quien menos sabía era el propio juez abogado y que ese juez abogado estaba allí con un ingeniero o con un médico, ¿verdad?, que lo estaba acompañando como escabino en el acto de administrar justicia. Pero es que además, mi estimado, ahí está en el 22 del COP que se dice, se aprecia la prueba por la sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia.
La ciencia es la de los peritos. La lógica, bueno, los principios de la lógica. Pero cuando se hablaba de la experiencia, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de la experiencia que tenía cada uno de nosotros, no Lo por ser vivencial. abogado. La Claro. experiencia vivencial, esa que se dice, bueno, que de noche se ve menos que de día, que el agua tiende a borrar rastro, ¿verdad? Que cuando un niño te afirma que hubo un delito, que hubo algo vinculado a su genitalidad, algo de cierto lo estará diciendo porque el niño no tiende a fantasear sobre aspectos que no estén vinculados en su ámbito. Yo soy auguro, ¿verdad?, en algún momento que vuelva de nuevo el esquema de la participación ciudadana. Y así, mi estimado, como hubo ese quite primero de los jurados y después del escabinado, entonces en ese sentido debería ser el mismo regreso, que se vuelva a incorporar el sistema de escabinado, por lo menos 2 legos, ¿verdad? Y que habida cuenta de ello, después se vuelve a integrar el sistema de jurada para los delitos de mayor significación. Soy un firme creyente de la participación ciudadana.